Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Ya que estamos en comunicación con ellos, con ustedes, hermanos, para que juntos aprendamos lo que nos dice el Señor a través de nuestra Santa Iglesia. Vamos a escudriñar la palabra de Dios, la cual pues ya hemos iniciado con el segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículo 39 al 45. Y lo que acabamos de escuchar también, el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 23 al 26. Y estamos hablando del tema del purgatorio. En este texto que acabamos de escuchar, que es el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, 23, 26, nos habla de que mientras vamos de camino, ¿dónde vamos de camino? Vamos de camino al cielo, tú y yo, pero vamos peregrinando aquí en la tierra. Estábamos compartiendo donde hay una iglesia que es triunfante, otra purgante y otra militante. Son tres, las cuales en el credo hacemos mención de las tres. El credo es el evangelio reducido, o sea, concreto en pocas palabras, para que en lo que nosotros creemos. Y en este caso, mientras vamos de camino al cielo, porque nuestra vida aquí no es donde va a terminar, aquí es donde inicia, porque después de aquí no tiene término tampoco. Nuestra vida no tiene término, donde vamos a ir a gozar de la presencia del Señor eternamente. Y esa tiene que ser la meta de todo cristiano. No alcanzar solamente lo básico, el purgatorio. No, tenemos que tirarle a lo grande, porque el Señor es el dueño de lo grande. Y cuando nosotros le creemos al Señor, y esa tiene que ser la meta de todo. Así es. Qué bueno que el Señor en su grandeza nos dé esa segunda oportunidad para las personas que pues tengamos pues no esa oportunidad de haber tenido una buena confesión, y que pues el Señor, aún después de que nosotros hayamos pasado de esta vida a la eterna, nos da una segunda oportunidad para que ese vestido que recibimos puro en el bautismo, pues que lo podamos purificar, ya que allá, como vamos a ver en algo de los textos, no entrará nada manchado. Así que tenemos que preocuparnos porque esta vida sea una vida recta, una vida de acuerdo a lo que el Señor nos enseña a través de la Escritura, a través de lo que nuestra Madre Iglesia nos enseña, y apropiarnos de todos esos hermosos sacramentos que Jesús instituyó, que son los medios para que nosotros lleguemos a la salvación. Así que no nos dejemos que otras personas por allí nos hagan distraer de lo que es la enseñanza pura de la Sagrada Escritura, la enseñanza de Jesús, la enseñanza de la Iglesia, que a través de 2000 años de historia que llevamos, siempre nos ha instruido y nos ha dicho que realmente existe ese otro estado de purificación. Así que vamos siguiendo mirando los textos para que el Señor nos siga iluminando. La Iglesia le dice purgatorio. Usted le puede decir como usted quiera, le puede decir cárcel, le puede decir un lugar específico, pero de que existe en la palabra de Dios, existe. Solamente tenemos que descubrirlo. En este evangelio nos habla bien claro, donde nos dice que si nosotros vamos de camino, tenemos que ponernos de acuerdo con nuestro adversario. Tenemos que poner las cosas en paz con Dios, porque si nosotros no ponemos las cosas en paz con Dios, tendremos nosotros que pagar hasta el último centavo, porque seremos entregados al juez, y el juez determinará
qué es lo que, a dónde nos toca ir para que sea para purificar, o también como el tema de la semana pasada se dio, el infierno. Ese no tiene, nadie sale de allí, no tiene término, simplemente es un lugar. La palabra de Dios nos dice infierno, nos dice que es fuego, nos dice que es la gehenna. La gehenna quiere decir el fuego que no se apaga. Así que será determinante evitar caer ahí, y será determinante para todo cristiano luchar para alcanzar la gloria. No luchemos para alcanzar el purgatorio, tenemos que luchar para alcanzar el cielo. Esa es la lucha que tiene que tener todo cristiano. Pero vamos a ver lo que nos dice también Apocalipsis 21-27 nos dice que nada manchado entrará en el reino de los cielos. Entonces, mire que la responsabilidad tuya y mía es mucho más allá que lo cotidiano, que lo que podemos aprender a través de la vida. Tenemos que ir a la fuente que es la palabra de Dios, la que nos instruye, la que nos lleva a conocer y a evitar, a conocer la voluntad de Dios y a evitar el castigo. Vamos a ver lo que nos sigue diciendo la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, 31 y 32. Por eso yo les digo, se perdonará a los hombres cualquier pecado y cualquier insulto contra Dios, pero calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. Al que calumnie al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnie al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ve cómo nos damos cuenta que en el otro mundo también hay un juicio. Que no lo queramos creer es otra cosa, pero de que existe el otro juicio, mismo Jesús nos dice, para que no tengamos duda en sus palabras, en lo que Él nos dice, que todo se perdonará. Hay un pecado que no se perdona, y es el pecado contra el Espíritu Santo. Ahora bien, si vamos a hablar del pecado contra el Espíritu Santo, porque dice Jesús que pueden calumniar a Dios, al Padre, y a Él, al mismo Jesús, pero quien calumnia al Espíritu Santo no alcanzará perdón. Y cuántas veces nos damos cuenta nosotros que muchos de nuestros hermanos que recibieron el bautismo, y al recibir el bautismo se recibe el Espíritu Santo, pero dicen que no, lo niegan y tienen que bautizarlos de nuevo. Ese es un pecado contra el Espíritu Santo, porque es no creer en el Espíritu Santo. Y ya hay muchas otras cosas en las cuales podemos hacer énfasis, pero aquí nos damos cuenta que hay otro juicio y que hay un pecado que no se perdona. Así es. Seguramente que pues no es el tema, ¿verdad?, que estamos tratando en este preciso momento de la confesión, pero sí habla de que no será perdonado ni en este mundo ni en el otro. Jesús instituyó los sacramentos, que son medios de gracia para poder llegar más fácilmente a lo que Él nos vino a hablar de que nos iba a preparar y que nos preparó para todos. Y en este caso en particular está hablando de un pecado que no tendrá perdón, ni en este mundo ni en el otro. ¿En qué consiste este pecado? Este pecado es ese pecado de soberbia en el cual cayó el demonio, en el cual no hay la posibilidad de perdón, puesto que el que cae en ello se cree superior a todo y no tiene por qué arrodillarse o inclinarse o hacer algún gesto de humildad ante otra persona. Y ese es el pecado que Dios no puede perdonar, porque si lo vemos es uno de los pecados capitales,
y en este caso es la soberbia. Hay algunas cosas en las cuales podemos hacer énfasis, por ejemplo, el pecado capital de la envidia. La envidia y la soberbia van de la mano, nunca pueden ir separados. La envidia y la soberbia son el flagelo que nos atrapa y nos aniquila. En este momento solamente quiero hacer énfasis una vez más en lo que nos dice Apocalipsis 21-27. Nada manchado entrará en el reino de los cielos. Y si nada manchado entrará en el reino de los cielos, ¿por qué vivo como si Dios no existiera? ¿Por qué hago lo que me da la gana? Y digo que creo en Dios, pero solamente de palabra, porque en realidad no es lo que yo digo, sino es lo que yo hago. Tenemos que luchar, hermanos, día con día. No es algo que podemos luchar un año, 10, 20 y los demás los desperdiciamos. No, de aquí nadie se pensiona. El Evangelio, la palabra de Dios, es para que lo vivamos en el transcurso de la vida y sea lo que nos lleve a alcanzar el cielo. En este momento vamos a proseguir en las redes sociales con parte del tema y nos desconectamos ya del audio de la radio para que ustedes que nos escuchen en la radio se queden con este mensaje maravilloso, que el purgatorio es algo que podemos evitar, como podemos evitar el infierno y podemos alcanzar el cielo, porque a eso ha venido Jesús. Jesús no ha venido para que nosotros, dice la palabra de Dios, que no ha venido a condenar al mundo, ha venido a salvar al mundo, y nosotros tenemos que hacer nuestras las palabras del Señor para que alcancemos la salvación. No es algo que podemos dejarlo solamente a los demás, o lo hacemos propio o lo perdemos todo. Que Dios les bendiga a todos los hermanos que nos escuchan a través del audio, y estaremos el próximo viernes, primeramente Dios, con ustedes. Pero en esta ocasión que seguimos en las redes sociales, queremos decirles que vamos a compartir lo que nos dice 1 Corintios capítulo 3, versículos 14 y 15. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero como a través del fuego. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí en esta lectura, San Pablo, seguramente que al igual que en nuestros días, luchaba con un sinfín de dudas de aquellas personas que les predicaba y que apenas iniciaban su vida cristiana, y en alguna forma él quería instruirlos, afirmarlos en su fe, y está hablando de aquellas personas que en algún momento pues el Señor nos ha llamado a que tengamos esa conversión, ese cambio, y que gracias a Él podemos acercarnos a todas las personas que nos escuchan o nos ven. Pero también tenemos una gran responsabilidad, donde nos habla que si lo que hablamos es correcto, pues no tendríamos de qué apurarnos o de qué tener ese miedo a caer en ese sitio o lugar de tormentos, aun cuando son temporales. Aquí nos está hablando y nos está pidiendo algo más. Nos está advirtiendo de que la predicación debe de ser correcta. ¿Qué es lo que la iglesia enseña? Tenemos que mirar ese punto que es esencial. Acordémonos que nosotros, como católicos, tenemos algo muy grande, bien hermoso. Nuestra fe no únicamente se funda en la tradición apostólica, pero tenemos la confirmación en la Sagrada Escritura, donde nos va hablando
de ese encuentro personal que vamos a tener con el Señor, y nos advierte de que si no llevamos a cabo las cosas apropiadamente, pues sí, el Señor tendrá misericordia de nosotros, pero será como quien pasa por el fuego. O sea, se encuentra ese estado de purificación que nosotros le llamamos purgatorio, pero que la Biblia nunca se encuentra la palabra, pero sí se encuentra la enseñanza, la doctrina, que es tan importante para todos nosotros. La doctrina de la iglesia es lo más importante para todo cristiano. No nos dejemos nosotros engañar cuando nos dicen que Dios, porque es un Dios de misericordia, nos va a perdonar todo lo que nosotros hacemos. Decía San Agustín: ama y haz lo que quieras. Pues sí, tenía mucha razón en lo que decía, porque cuando amas nunca vas a hacer un mal. Cuando tú amas a alguien, jamás le vas a hacer un mal. Si no puedes hacerle un bien porque no está en tus manos, un mal menos se lo harías, porque amas. No es que porque yo digo que amo a Dios, eso no se puede hacer solamente de palabra. Como quien pasa por el fuego, quiere decir que pasa por una purificación, que les decía al principio que nosotros le podemos nombrar de la manera, o usted le puede nombrar de la manera que sea, pero es un lugar de purificación. La iglesia le dice purgatorio porque es un lugar donde se purga una condena por los pecados cometidos. Es un lugar donde se purifica. Es un lugar, le podemos decir, de purificación, le podemos decir de una cárcel, porque la palabra de Dios en muchos lugares habla de esa cárcel. Pero como no podemos nosotros traer tanto texto bíblico que nos habla de esto, tuvimos que purificar muchos textos bíblicos, y la verdad que no es fácil, porque vemos que todos los textos bíblicos son maravillosos, como vamos a decir Primera de Pedro. Hay muchos otros textos bíblicos que nos hablan, Segunda de Corintios capítulo 12. Hay muchísimos textos bíblicos que nos hablan de esta purificación, pero solamente traemos estos textos bíblicos para ilustrarnos y saber que si pasamos por el fuego, pues la vamos a hacer. Ya cuando quien llega al purgatorio sabe que la tiene hecha, tarde que temprano saldrá de allí, porque no es una cárcel permanente, es una cárcel de paso. Por eso la importancia de orar por los muertos. Mire, la primera texto bíblico que compartimos fue del segundo libro de Macabeos, capítulo 12, del 39 al 45, donde nos habla de un sacrificio por el perdón de los pecados de aquellos que habían fallecido. Y nosotros, cuando muere alguien, inmediatamente lo canonizamos. Ya decimos que está en el cielo y que Dios le perdonó y que está gozando de la presencia de Dios. No nos engañemos. Si llevamos una vida desordenada, ¿de qué manera podemos pensar o pretender irnos directo al cielo? No, porque hay una forma de hacerlo: cuando cumplimos la voluntad de Dios. ¿Y quién la cumple? Quien ama. Y quien ama de verdad, no de palabra. Así que si pasamos por el fuego, quiere decir que amamos un poco, pero no amamos lo suficiente, no amamos todo. La parte que no cumplimos, tenemos que pasar por el fuego para purificarnos de esa parte que no cumplimos. Y si usted es una persona que cumple con los mandamientos de Dios, pues es una persona que se va directa al cielo. Así lo pensamos, ¿verdad? Porque nosotros, como no somos el juez, no podemos decir fulano se va al purgatorio, fulano se va al infierno o fulano se va al cielo, porque solamente Dios lo sabe, y por eso es que rogamos por ellos.
ellos no pueden rogar por sí mismos. Pueden rogar por nosotros, sí. Lo dice también en otros textos bíblicos, que no estamos compartiendo ese tema, pero ellos pueden orar por nosotros y nosotros por ellos, pero ellos no pueden orar por ellos mismos. Sin embargo, nosotros tenemos la dicha de orar por nosotros mismos, de tener ese vínculo directo con el Señor a través de la oración. Podemos decir, ¿y de qué manera directo con el Señor? ¿Hay un teléfono para llamarle? No, el teléfono es tu corazón. Y cuando tú le hablas al Señor desde tu corazón, el Señor te escucha. Y no hay nada que el Señor no lo sepa, porque le podemos decir 1000 palabras, pero si nuestro corazón no está en sintonía con Él, el Señor lo sabe y a Él no podemos engañarle. Nos podemos engañar nosotros mismos, pero a Él jamás le podríamos engañar, porque Él, como Dios, todo lo sabe, todo lo penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Vamos a ver lo que nos sigue diciendo la palabra de Dios, algo que tenemos que tener muy en cuenta. Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis 21, 23, 27. La ciudad no necesita luz del sol ni de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. A su luz caminarán las naciones y los reyes de la tierra llevarán a ella sus riquezas. No habrá que cerrar sus puertas al fin del día, ya que ahí no habrá noche. Traerán a ella las riquezas y el esplendor de las naciones. Nada manchado entrará en ella, ni los que cometen maldad y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿De qué ciudad nos está hablando la palabra de Dios? De la ciudad celestial. La Jerusalén celestial es de la que nos habla. Y nos dice que no necesitará luz del sol ni de la luna, porque la ilumina el esplendor de Dios. Ahí no habrá noche, porque todo es día. Y a esa ciudad es a la que nosotros tenemos que poner énfasis en nuestra vida para alcanzarla. La ciudad celestial. Porque mire que aquí en la tierra necesitamos luz porque llega la noche, igual como también puede llegar el pecado y nos oscurece el alma. El cielo, quien llega a esa ciudad donde nada manchado entrará en ella, allí es donde estamos invitados tú y yo. Y a eso ha venido Jesucristo, para llevarnos a esa ciudad, a los que creamos en Él, a los que cumplamos sus mandamientos. Y ojalá Dios quiera que paso a paso iremos dejando aquellas cosas que a Él no le agradan y iremos tomando las que le agradan, y al final del camino entrar a esa ciudad. Rogamos por nuestros hermanos, aquellos que todavía no la han alcanzado y que ya se nos han adelantado, que están en el purgatorio, que así le decimos nosotros, para que el Señor, viendo su infinita misericordia, los lleve a gozar de su presencia. Rogamos por ellos, como también rogamos para que el Señor evite que nosotros vayamos a parar también ahí. No hablemos tanto del castigo eterno, no, porque aunque existe, pero ese está descartado para el cristiano, cumpliendo la voluntad del Señor. Tenemos que evitar caer en el purgatorio, que todo lo que hagamos nosotros lo paguemos aquí y no ir a pagarlo allá.
para el día que nosotros que tengamos que partir de aquí, vayamos jubilosos a esa ciudad y que el Señor encuentre en nuestro corazón el amor, el cual nos pueda llevar a gozar de su presencia eternamente, porque nada manchado entrará, pues tenemos que evitar toda mancha. El pecado es la mancha que nos oscurece el alma y no podemos alcanzar el cielo. Evitemos el pecado y brillará en nosotros la luz del Señor. Así es, hermosa lectura. Ojalá y que ustedes que nos escuchan, que pudieran mirar todo el capítulo iniciando por el versículo 1, allí del capítulo 21, donde nos habla acerca de esa ciudad, donde hay todo género de felicidad, y también están las advertencias, quienes no lograrán llegar ahí. Estos textos nos ayudan, nos llenan de entusiasmo, sabiendo que estamos solamente de paso aquí en este mundo. Nuestra estadía aquí en esta tierra es limitada y muy corta. Aun si viviéramos 100 años allá en la otra vida, viviremos eternamente. Allá donde ya no hay sol, ya no hay luna, ya no hay tiempo, solamente es vivir, convivir y gozarnos de la grandeza que el Señor nos preparó. La presencia de Él mismo, la presencia de ese gozo, de esa alegría de querer regresar con Él. En el capítulo del Génesis, en el capítulo 2, en el verso 7, allí habla también bastante hermoso acerca de eso, porque nosotros a veces pensamos en dónde se encuentra el alma, en dónde se encuentra el espíritu del ser humano. Allí nos dice que Dios creó todas las cosas, pero al ser humano no, al ser humano tomó polvo de la tierra que ya había creado y después de formarlo le dio soplo de vida, o sea, le comunicó parte de él mismo al ser humano, y esto es lo que le llamamos espíritu o alma. Esta parte que él nos comunicó al separarse de la parte tierra que se quedará aquí por un tiempo mientras viene el juicio final, es la que quiere retornar a donde procede. Esa parte que llevas tú y llevo yo es, o espíritu como lo queramos decir, es de Dios, y por lo tanto el anhelo más grande que tiene es regresar a donde procede. Por eso tenemos que ser cuidadosos y cuidar que esa parte que nosotros no miramos, pero que es real, que existe, poder hacer en alguna forma, pidiéndole al Señor, siendo obedientes y cumpliendo con todos lo que nos pide los mandamientos, para que regrese a donde procede. Y pobre de aquel que no pueda regresar porque sus actos no le permitan hacer eso. Seguramente que sería muy ingrata su vida el no poder entrar y ser de los que el Señor invitó, pero que decidió él no hacerle caso al Señor. Tenemos que ser conscientes de ello, mirar lo que nos dice la Sagrada Escritura, recibir la Eucaristía, pues Jesús nos ha dicho que es el pan del cielo, es lo que alimenta nuestra vida material, pero también la espiritual, y es uno de los sacramentos, el más importante quizás. Ninguno es menos importante, yo creo, porque todos nos llevan a lo mismo, a llevarnos a la gloria de Dios. Nos da la gracia para poder entrar en ese lugar, en esa ciudad de la que nos hablaba el libro del Apocalipsis, pero que también Juan Manuel nos explicaba con tanta seguridad y con tanta claridad.
Miren que del Apocalipsis, de este capítulo 21, podíamos hablar todo el día, porque tiene una catequesis muy amplia y en cada punto tiene una explicación. Por eso la importancia, como decía nuestro hermano Serafín, que lean todo el capítulo 21 de Apocalipsis, desde el versículo 1, para que nosotros entendamos más claramente lo que el Señor nos habla, que solamente resumimos esta parte, que son el versículo 23 al 27. Resumimos esto para darle una explicación, pero si usted va a este capítulo de Apocalipsis, capítulo 21, y lo lee todo, y va a ver cuánta enseñanza tiene para usted. Vamos a ver lo que nos sigue diciendo la palabra de Dios en Santiago, capítulo 5, del 13 al 17. ¿Hay entre ustedes algún desanimado? Que rece. ¿Está alguno alegre? Que cante himnos a Dios. ¿Hay alguno enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe al que no puede levantarse, y el Señor hará que se levante. Y si ha cometido pecados, se le perdonarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermosa lectura, la cual, hablando de lo que nosotros tenemos en la iglesia para alcanzar la vida eterna, aquí nos habla del sacramento, como decía nuestro hermano Serafín. Los sacramentos todos son importantes. El sacramento de la unción de los enfermos, porque cuando nosotros recibimos el sacramento de la unción de los enfermos, muchas de las veces no queremos llevarle el sacerdote al enfermo porque pensamos que es para el que se muere, y es para el perdón de los pecados, y también precisamente para prepararse para el bien morir. Sabemos que vamos a morir porque no le podemos sacar el cuerpo, entonces tenemos que prepararnos. Y si hay alguien enfermo, llame al presbítero o al anciano, como dice la palabra de Dios, que quiere decir el sacerdote, para que lo unja con aceite. No es como decir, yo como laico pues llevo un aceite y lo unjo. Yo no tengo esa potestad. Daría igual que le pusiera un aceite X, pero lo que puede hacer la diferencia es la oración por aquella persona. Dice la palabra de Dios que la oración del justo tiene mucho poder, y si usted es un justo, mire que la oración de usted la escucha el Señor, y a eso estamos llamados nosotros, a orar unos por otros. Oramos unos por otros aquí en la tierra, pero también para aquellos que están en la iglesia purgante. Los que están en la iglesia triunfante pues están gozando de la presencia del Señor, ya no necesitan de nuestras oraciones. Nosotros les pedimos, como están ellos en la presencia del Señor, que rueguen al Señor por nosotros, sí, porque lo necesitamos. Necesitamos ayuda de lo alto, necesitamos la colaboración de aquellos que alcanzaron la vida eterna, que alcanzaron la salvación, y que viven en esa ciudad que Jesús nos habla tanto de ella cuando nos dice: me voy a prepararles un lugar para que estén ustedes donde yo esté. Y en ese lugar hay muchas almas, inclusive de algunos familiares nuestros, que pueden estar rogando por nosotros. Pero para eso también tenemos que creerle al Señor. No es solamente que los demás hagan el trabajo por nosotros, sino que tenemos que luchar y echar mano
de lo que nosotros tengamos. Y en este caso podemos echar mano de lo que Jesús nos dejó, la institución del sacerdote, y que a través del sacerdote recibimos nosotros la unción de los enfermos, el sacramento de la unción de los enfermos. Así es. Cuando hablamos de los sacramentos, pues es muy profundo y amplio hablar así en una forma global, pero sí podemos dar algunos puntos referentes a ello. ¿Qué son los sacramentos? Pues son canales de gracia que llegan hasta nosotros, esa gracia que nos impide caer en el mal, caer en el pecado, puesto que nos da la fuerza, nos da el entusiasmo, el salir después de una confesión felices, sabiendo de que Dios nos perdonó. En este caso, el apóstol Santiago habla de este sacramento que es la unción de los enfermos. Esto no lo puede hacer un diácono, solamente un sacerdote o un obispo, claro, por supuesto. Y esto es, si la persona está consciente, pues está bien, puede hacer una confesión, pero aun cuando la persona está viva y vamos a decir que escucha, pero no es capaz de pronunciar palabra, que ya sabemos que cuando una persona está grave, pues es lo último que pierde, es el conocimiento del oído que siempre escucha. Okay. Y cuando el sacerdote ora por él, le da la absolución de sus pecados, lo unge con aceite. Este es un aceite especial en el cual pues se lleva a cabo para preparar la persona, pero no únicamente porque ya se va a morir. Aquí dice que para que sane. Entonces, cuando tengamos alguna persona que está enferma y que está grave, llamémosle al sacerdote. El sacerdote va a orar por él para que sane, pero si el Señor ya tiene dispuesto de que vaya a su presencia, le abrirá el camino para que llegue a gozar de la plenitud de Dios y quizás no tenga que pasar por ese lugar de purificación, puesto que nos dice el Evangelio de San Mateo que de ese estado o lugar, como para nosotros que somos humanos, que no tenemos esa posibilidad de poder explicar esto ampliamente, sabemos que un espíritu, pues que no hay cómo encarcelarlo nosotros, nuestras cárceles de materia humana, pero lo que sí sabemos es que no puede entrar a gozar de la plenitud de Dios, puesto que como miramos en el otro texto de Apocalipsis, ahí no entrará nada manchado. Pero ¿qué sucede con nosotros? Nosotros podemos orar por ellos. Nuestra oración tiene mucho poder. La oración de todo ser humano es escuchada y atendida por Dios, puesto que nosotros todavía no tenemos la plenitud del conocimiento. Dios tiene misericordia de nosotros, y aunque no estamos hablando del tema anterior, del tema que fue el tema del infierno, estamos hablando de que se encuentra y existe este lugar, y el demonio nos tiene mucha envidia porque el Señor nos tiene mucha misericordia, y cuando invocamos la sangre de Cristo, Él huye porque ese sacrificio lo derrotó totalmente. Así que nuestra oración debe de ser continua, y no únicamente con nuestros labios, puede ser también con nuestro diario vivir. ¿Qué mejor oración que ofrecer el trabajo del día? El trabajo, dijéramos, del quehacer diario. Esa también es una muy buena oración, y pues el Señor que nos siga bendiciendo, nos siga ayudando a que caminemos con fe así al encuentro del Señor. Así es, hermanos. Miren que reflexionando en todo lo que nosotros compartimos en este tema desde el libro de Segunda de Macabeos, vemos cómo
el Señor, por su infinita misericordia, nos da una segunda oportunidad. No es que solamente haya dos cosas. Sería muy difícil, casi imposible, para usted y yo salvarnos si no tuviéramos una segunda oportunidad. Una de las cosas que a la humanidad lo acechan es la soberbia, un pecado capital, la envidia. Y si usted se fija, medita en esto, casi no hay quien se escape de este pecado. Que se lucha contra él, sí, pero ¿alcanzaremos a vencer totalmente ese flagelo, ese pecado? Mire que solamente por la infinita misericordia del Señor podemos alcanzar la salvación. Y el Señor, que ya venció la muerte, la venció en la cruz. Ese Señor que venció la cruz, que venció la muerte en la cruz, fue el que dijo: ánimo, yo he vencido al mundo. El Evangelio de San Juan, capítulo 16, el último versículo nos dice que el Señor venció el mundo, lo venció en la cruz. Y si tú y yo le creemos al Señor, también venceremos, porque lo venció para que nosotros también venciéramos con Él. Él resucitó para que nosotros resucitemos con Él, y Él nos ama para que nosotros compartamos también ese amor unos con otros, aquí en la tierra, y por aquellos que se nos han adelantado y que están purgando alguna condena en el purgatorio, y tenemos que orar por ellos para que ellos también vayan a la presencia del Señor como muchos otros lo han alcanzado, y que esperamos nosotros un día también alcanzarlo. Que Dios, rico en amor y en misericordia, los bendiga a todos ustedes. La verdad, nos sentimos honrados de poder compartir este tema con ustedes a través de las redes sociales. Que Dios los bendiga siempre, y estaremos el próximo viernes, primeramente Dios, compartiendo otro tema, pero que nos trae enseñanza de nuestra iglesia, porque todo lo basamos en las Escrituras y también en el magisterio de nuestra iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Primero cristiana, claro, porque somos cristianos católicos, los cuales luchamos día con día, y que nuestra iglesia, como madre y maestra, tenemos que seguir promoviendo lo que ella nos enseña, para que juntos ustedes y nosotros alcancemos la vida eterna sin tener que pasar por el purgatorio. Pero si llegamos a llegar allí por alguna razón que no podamos vencer el mal totalmente, tenemos la esperanza de que un día saldremos de allí, porque si perdemos ese lugar y nos vamos al lugar de castigo eterno, entonces esa es la segunda muerte, y estaremos eternamente lejos del Señor. Que Dios les bendiga. Su hermano en Cristo, Serafín Álvarez, se despide esperando que este mensaje que hemos escogido allí para todos ustedes, pues que traiga una enseñanza y que vivamos una vida serena, feliz, sabiendo que hay un lugar en el cielo que nos espera y que nos espera limpios. Que Dios les bendiga. Se despide también de ustedes por su hermana en Cristo, Lupita Álvarez, dándole las gracias por habernos permitido entrar a sus hogares, por habernos permitido entrar a su corazón. Espero que hayan tomado notas de las citas para que ya tranquilos en casa puedan darles otra pasada y verán que el mensaje es diferente, el mensaje que Dios nos tiene
es otro, porque cada quien Dios nos da diferente. Ok, espero en Dios que si prometemos alguna cosa hay que pagarla, porque eso nos lleva también el día que Dios nos recoge. No tenemos por qué andar penando buscando personas que hagan las cosas que nosotros prometimos y pudiéndolas hacer nosotros no las hicimos. Ojalá que no dejemos deudas, porque la vida no la tenemos comprada. Ahorita estamos y al rato quién sabe. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Que Dios y nuestra Madre Santísima los bendiga, y a nosotros también, y hasta la próxima semana. Bye. Así es, hermanos. Pues mire que a mí no me gusta despedirme, porque dicen que el que se despide se muere, pero yo también me voy a morir hasta el próximo viernes, primero Dios. Que Dios les bendiga. A su hermano en Cristo, Juan Manuel Caballero. Un abrazo y una alegría haber podido compartir con ustedes estas lecturas, las cuales nos ilustran y nos forman. Que Dios, rico en amor y en misericordia, nos dé el entendimiento y que le hagamos caso al Señor, porque con Él venceremos. Bendiciones. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.